Seguimos con la lectura del Código Civil en su artículo 650. El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongada directamente hasta el agua, pero en puertos habilitados pertenecerá al Estado. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forma parte de la ribera o del cauce, y no accede mientras tanto a las heredades contiguas. Artículo 651. Siempre que prolongada la antedicha línea de demarcación se corten una a otra, antes de llegar al agua, el triángulo formado por ellas y por el borde del agua accederá a las dos heredades laterales. Una línea recta que lo divida en dos partes iguales, tirada desde el punto de intersección hasta el agua, será la línea divisoria entre las dos heredades. Artículo 652. Sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su dominio, para el solo efecto de llevársela, pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio a que fue transportada. Artículo 653. Si una heredad ha sido inundada, el terreno restituido por las aguas dentro de los 5 años subsiguientes volverá a sus antiguos dueños. Artículo 654. Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce, y la parte de este que permanentemente quedará en seco accederá a las heredades continuas, como el terreno de aluvión en el caso del artículo 650. Concurriendo los riberanos de un lado con los del otro, una línea longitudinal dividirá el nuevo terreno en dos partes iguales, y cada una de estas accederá a las heredades contiguas, como en el caso del mismo artículo. Artículo 655. Si un río se divide en dos brazos que no vuelven después a juntarse, las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas accederán a las heredades contiguas, como en el caso del artículo precedente. Artículo 656. Acerca de las nuevas islas que no hayan de pertenecer al Estado según el artículo 597, se observarán las reglas siguientes. Primera, la nueva isla se mirará como parte del cauce o lecho mientras fuere ocupada y desocupada alternativamente por las aguas en sus creces y bajas periódicas, y no accederá entre tanto a las heredades riberanas. Segunda, la nueva isla formada por un río que se abre en dos brazos que vuelven después a juntarse no altera el anterior dominio de los terrenos comprendidos en ella, pero el nuevo terreno descubierto por el río accederá a las heredades contiguas, como en el caso del artículo 654. Tercera, la nueva isla que se forme en el cauce de un río accederá a las heredades de aquella de las dos riberas a que estuviere más cercana a toda la isla, correspondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongada directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella. Si toda la isla no estuviere más cercana a una de las dos riberas que a la otra, accederá a las heredades de ambas riberas, correspondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella. Las partes de la isla que en virtud de estas disposiciones correspondieren a dos o más heredades se dividirán en partes iguales entre las heredades comuneras. Cuarto, para la distribución de una nueva isla se prescindirá enteramente de la isla o islas que hayan preexistido a ella, y la nueva isla accederá a las heredades riberanas como si ella sola existiese. Quinto, los dueños de una isla formada por el río adquieren el dominio de todo lo que por aluvión accede a ella, cualquiera que sea la ribera de que diste menos el nuevo terreno abandonado por las aguas. Sexto, a la nueva isla que se forme en un lago se aplicará el inciso segundo de la regla tercera precedente, pero no tendrán parte en la división del terreno formado por las aguas las heredades cuya menor distancia de la isla exceda a la mitad del diámetro de esta, medido en la dirección de una misma distancia. Tercero, de la accesión de una cosa mueble a otra. Artículo 657. La adjunción es una especie de accesión, y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que pueden separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno se pone un espejo propio. Artículo 658.
En los casos de conjunción, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por otra, el dominio de lo accesorio accederá al dominio de lo principal con el gravamen de pagar al dueño de la parte accesoria su valor. Artículo 659. Si de las dos cosas unidas la una es de mucho más estimación que la otra, la primera se mirará como lo principal y la segunda como lo accesorio. Se mirará como de más estimación la cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección. Artículo 660. Si no hubiere tanta diferencia en la estimación, aquella de las dos cosas que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra se tendrá por accesorio. Artículo 661. En los casos a que no pudiera aplicarse ninguna de las reglas precedentes, se mirará como principal lo de más volumen. Artículo 662. Otra especie de accesión es la especificación, que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. No habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie pagando la hechura. A menos que la obra o artefacto el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta el lienzo ajeno o de mármol ajeno se hace una estatua, pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante, y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicio. Si la materia del artefacto es en parte ajena y en parte propia del que la hizo o la mandó a hacer, y las dos partes no pueden separarse sin inconveniente, la especie pertenecerá en común a los dos propietarios, al uno a prorrata del valor de su materia y al otro a prorrata del valor de la suya y de la hechura. Artículo 663. Si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños, pro indiviso a prorrata del valor de la materia a que cada uno pertenezca, a menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere considerablemente superior, pues en tal caso el dueño de ella tendrá derecho para reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el precio de la materia restante. Artículo 664. En todos los casos que el dueño de una de las dos materias unidas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y aptitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de las demás, el dueño de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la unión, podrá pedir su separación y entrega, a costa del que hizo uso de ella. Artículo 665. En todos los casos en que el dueño de una materia de que se ha hecho uso sin su conocimiento tenga derecho a la propiedad de la cosa en que ha sido empleada, lo tendrá igualmente para pedir que en lugar de dicha materia se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud, o su valor en dinero. Artículo 666. El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya se hacía por otra persona, se presumirá haberlo consentido y solo tendrá derecho a su valor. Artículo 667. El que haya hecho uso de una materia ajena sin conocimiento del dueño y sin justa causa de error estará sujeto en todos los casos a perder lo suyo y a pagar lo que más de esto valiere los perjuicios irrogados al dueño, fuera de la acción criminal a que haya lugar cuando ha procedido a sabiendas. Si el valor de la obra excediere notablemente al de la materia, no tendrá lugar lo prevenido en el precedente inciso, salvo que se haya procedido a sabiendas. Título cuarto. De la accesión de las cosas muebles a inmuebles. Artículo 668. Si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del suelo será dueño de los materiales por el hecho de incorporarlo en la construcción, pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio, u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud. Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarcimiento de perjuicios, y si ha procedido a sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente. Pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, solo habrá lugar a la disposición del inciso anterior. La misma regla se aplica al que planta o siembra en el suelo propio vegetales o semillas ajenas. Mientras los materiales no estén incorporados en la construcción o los vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño. Artículo 669. El dueño del terreno
en que otra persona, sin su conocimiento, hubiera edificado, plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el edificio, plantación o cementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta e indemnizarle los perjuicios. Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o cementera. Título sexto. De la tradición. Primero, disposiciones generales. Artículo 670. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por otra la capacidad de intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Artículo 671. Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal. La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado se entiende hecha por o al respectivo mandante. Artículo 672. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. Artículo 673. La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento del adquirente o de su representante, pero la tradición que su principio fue inválida por haber faltado ese consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación. Artículo 674. Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que estos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal. Artículo 675. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere además que el título sea válido respecto a la persona a quien se confiere. Así, el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. Artículo 676. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse, o de la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al título. Si se yerra en el nombre solo, es válida la tradición. Artículo 677. El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea, cuando por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por otra donación. Artículo 678. Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de estos invalida la tradición. Artículo 679. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas. Artículo 680. La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese: verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago o hasta el cumplimiento de una condición. Artículo 681. Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo pendiente para su pago, salvo que intervenga decreto judicial en contrario. Artículo 682.
Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren, por medio de la tradición, otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse transferido desde el momento de la tradición. Artículo 683. La tradición da al adquirente, en los casos y del modo que las leyes señalan, el derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecho. Segundo, de la tradición de las cosas corporales muebles. Artículo 684. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Primero, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. Segundo, mostrándosela. Tercero, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. Cuarto, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Y quinto, por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble, como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier título no translaticio de dominio, y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. Artículo 685. Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras, frutos, pendientes u otras cosas que formen parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos. Aquel a quien se debieren los frutos de una sementera, viña o plantío podrá entrar a cogerlos fijándose el día y hora de común acuerdo con el dueño. Tercero, de las otras especies de tradición. Artículo 686. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas estará lo prevenido en el Código de Minería. Artículo 687. La inscripción del título de dominio y de cualquier otro de los derechos reales mencionados en el artículo precedente se hará en el registro conservatorio del territorio en que esté situado el inmueble, y si éste por situación pertenece a varios territorios, deberá hacerse la inscripción del registro de cada uno de ellos. Si el título es relativo a dos o más inmuebles, deberá inscribirse en los registros conservatorios de todos los territorios a que por su situación pertenecen los inmuebles. Si por un acto de partición se adjudican a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se poseían pro indiviso, el acto de partición relativo a cada inmueble o cada parte adjudicada se inscribirá en el registro conservatorio en cuyo territorio esté ubicado el inmueble. Artículo 688. En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el Ministerio de la Ley al heredero, pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble mientras no preceda, primero, la inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorga la posesión efectiva, el primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la segunda en el Registro Nacional de Posesión Efectiva. Segundo, las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo procedente, en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consumo de los inmuebles hereditarios. Y tercero, la inscripción prevenida en el inciso tercero, sin esta no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que la partición le hayan cabido. Artículo 689. Siempre que por una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por prescripción el dominio cualquiera de los derechos mencionados en el artículo 686 y siguientes, servirá de título a esta sentencia y se inscribirá en el respectivo registro o registros. Artículo 690. Para llevar a efecto la inscripción se exhibirá al conservador copia auténtica del título respectivo y el decreto judicial en su caso. La inscripción principiará por la fecha de este acto, expresará la naturaleza y fecha del título, los nombres, apellidos y domicilio de las partes y la designación de la cosa, según todo ello aparezca en el título. Expresará además la oficina
o archivo en que se guarde el título original y terminará por la firma del conservador. Artículo 691. La inscripción de un testamento comprenderá la fecha de su otorgamiento, el nombre, apellido y domicilio del testador, los nombres, apellido y domicilio de los herederos o legatarios que solicitarán la inscripción, expresando sus cuotas o los respectivos legados. La inscripción de una sentencia o decreto comprenderá su fecha, la designación del tribunal o juzgado respectivo y una copia literal de la parte dispositiva. La inscripción de un acto legal de partición comprenderá la fecha de este acto, el nombre y apellido del juez partidor y la designación de las partes o hijuelas pertenecientes a los que soliciten la inscripción. Las inscripciones antedichas se conformarán en lo demás a lo prevenido en el artículo precedente. Artículo 692. Siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes inscrito, se mencionará la precedente inscripción en la nueva. Artículo 693. Para la transferencia por donación o contrato entre vivos del dominio de una finca que no haya sido antes inscrita, exigirá el conservador constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de 3 avisos publicados en un diario de la comuna o de la capital de provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere, y por un cartel fijado durante 15 días por lo menos en la oficina del conservador de bienes raíces respectivo. Se sujetarán a la misma regla a la constitución o transferencia por acto entre vivos de los otros derechos reales mencionados en los artículos precedentes y que se refieren a inmuebles no inscritos. Artículo 694. Si la inscripción se refiere a minutas o documentos que no se guarden en el registro o protocolo de una oficina pública, se guardarán dichas minutas o documentos en el archivo del conservador bajo su custodia y responsabilidad. Artículo 695. Un reglamento especial determinará en lo demás los deberes y funciones del conservador y la forma y solemnidad de las inscripciones. Artículo 696. Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera que en dicho artículo se ordena, pero esta disposición no regirá sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el reglamento antedicho. Artículo 697. En el tiempo intermedio entre la fecha en que principie a regir este código y aquella en que la inscripción empiece a ser obligatoria, se hará la inscripción de los derechos reales mencionados en los artículos anteriores del modo siguiente. Primero, la de un derecho de dominio, usufructo, uso o habitación por medio de una escritura pública en que el tradente exprese entregarlo y el adquirente recibirlo. Esta escritura podrá ser la misma del acto o contrato en que se transfiere o constituye el derecho. Segundo, la de un derecho o hipoteca o censo por la anotación en la competente oficina de hipotecas. Tercero, la de un derecho de herencia por el decreto judicial que confiere la posesión efectiva. Cuarto, la de un legado por medio de una escritura pública como la prevenida en el número primero. Y quinto, la del objeto adjudicado en acto de partición por escritura pública en que conste la adjudicación y haberla aceptado por el adjudicatario. Artículo 698. La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo. Esta escritura podrá ser la misma del acto o contrato. Artículo 699. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. Título séptimo. De la posesión. Primero, de la posesión y sus diferentes calidades. Artículo 700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica hacerlo.